La siguiente correlación nos va a permitir determinar el contenido de humedad si el suelo estuviera saturado en función del peso volumétrico seco y la densidad de sólidos. Esta correlación es interesante, es importante, sobre todo en la prueba de compactación, ya que con ella se determina el control de calidad de la prueba de compactación. Haciendo un resumen rápido, en la prueba de compactación se hace una curva que es humedad y peso volumétrico seco para diferentes humedades, se va determinando. Entonces tenemos una serie de puntos ascendentes, otros puntos descendentes. A partir de ello trazamos unas líneas de la parte ascendente y de la parte descendente, una parte curva donde se unen estas dos líneas, y con eso determinamos la humedad óptima y el peso volumétrico seco máximo que se alcanza para un cierto material que posiblemente sea empleado en un relleno o en una terracería, ¿sí? Encontrar el peso volumétrico seco, bueno, hay una correlación, que también en este canal está esa correlación. Bueno, entonces, durante toda la prueba, nunca el suelo se debió haber llevado a la saturación. Eso quiere decir que las humedades que se hicieron en la prueba nunca llegaron a la saturación. Eso quiere decir que con esta correlación podremos determinar para un cierto peso volumétrico seco qué humedad sería si el suelo estuviera saturado. Y entonces tenemos estos puntos, los cuales los unimos con una línea, y esto nos representa la curva teórica a la saturación al 100%. Condición para decir que la prueba estuvo bien hecha: nunca la curva de compactación debe de tocar a esta línea del 100% de saturación, ¿sí? Para eso sirve. Pero podríamos obtener curvas de saturación menores al 100%. Por ejemplo, esta podría ser del 60%, esta otra podría ser del 30%, por dar algún valor. Estas sí cortarían a la curva de compactación, porque durante la prueba posiblemente al suelo lo llevamos a un cierto grado de saturación, pero menor al 100%. Entonces esta es una referencia para ver la importancia de esta correlación. Muy bien, entonces regresamos a nuestra deducción de esta correlación. Vamos a poner nuestras fórmulas: contenido de humedad, peso del agua entre el peso de los sólidos, peso volumétrico seco, peso de sólidos entre el volumen total del suelo, y densidad de sólidos, peso de los sólidos entre el volumen de los sólidos por el peso específico del agua normalizada. Y hacemos nuestra consideración: si el volumen de la muestra fuera unitario, por lo tanto el peso de los sólidos va a ser igual al peso específico seco. Muy bien, ya tenemos peso de los sólidos. Ahora, de densidad de sólidos, hago la deducción para encontrar el volumen de los sólidos. Ese sería haciendo el despeje, y como el peso de los sólidos es el peso específico seco, pues así nos quedaría la ecuación. Entonces tengo volumen de sólidos. Como tengo el volumen de la muestra y el volumen de sólidos, puedo determinar el volumen de vacíos, y va a ser volumen de la muestra, que vale 1, menos el volumen de los sólidos, que es el peso específico seco, entre densidad de sólidos por el peso específico del agua normalizada. Muy bien. Ahora, la condición es que el suelo está saturado. Eso quiere decir que todo el agua llena todos los huecos. Y entonces convierto este volumen de vacíos, que es el volumen del agua, lo convierto a peso de agua. ¿Con quién? Con el peso específico del agua. Entonces multiplicamos todo el volumen de vacíos, los cuales, repito, están llenos de agua, el suelo está saturado, y así nos queda la ecuación. Ahora hacemos una consideración. Vamos a considerar que el peso específico del agua, tanto la normalizada como la de cualquier temperatura, aproximadamente van en lo mismo. Entonces hago la multiplicación y veo que en el segundo elemento los pesos específicos del agua se van a reducir. Y esa es la manera como nos queda el peso del agua. Ya tengo peso del agua, peso de sólidos, por lo tanto ya puedo
determinar mi fórmula del contenido de humedad en condición saturada. Va a ser peso del agua, que es peso específico del agua menos peso específico saturado entre densidad de sólidos, entre el peso de los sólidos, que es el peso específico seco. Bien, para reducir, vamos a dividir cada elemento entre el peso específico seco. Nos queda de esta manera. Y observo que en este miembro, en este elemento, los pesos específicos secos se van a reducir. Y entonces finalmente me queda nuestra fórmula en peso específico del agua con respecto al peso específico seco menos el inverso de la densidad de sólidos. Y de esta manera me ha quedado la correlación en el cual a partir del peso volumétrico seco puedo determinar qué humedad tendría el suelo en una condición saturada.